Matemática financiera, práctica de anualidades ordinarias vencidas e interés simple. Hoy vamos a repasar lo que es los conceptos de interés simple, de interés compuesto y de anualidad ordinaria. Asimismo, vamos a completar la clase que estuvimos desarrollando el sábado pasado y teníamos todavía 5 transacciones que no habíamos podido, que no concluimos, ¿verdad? Y vamos a desarrollar hoy. Ok, entonces vamos a comenzar recordando más bien lo que era el interés simple. Entonces, si recuerdan ustedes, cuando estuvimos estudiando el interés simple, nosotros teníamos una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero iba a pagar un rendimiento, o sea, una tasa de interés en un tiempo X, ¿verdad? Y teníamos que ver la capitalización, o sea, cuántas veces iba a realizarse el pago. En este caso, el pago es mensual. Para este ejemplo, como se puede apreciar aquí, utilizamos la fórmula para el valor futuro. Usamos la fórmula de valor futuro. Ok, bienvenida Andrea. Buenos días, profe. Buen día. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que tenemos para eso que nuestro valor futuro va a ser igual al capital, o sea, la inversión realizada, más el interés ganado. Y el interés ganado va a ser igual al principal multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo o las capitalizaciones. Para este ejemplo sencillo que tenemos acá, entonces tenemos que nuestro interés es del 10%. Entonces, tengo un capital de 5,000. Aquí está planteado a 3 meses nada más, ¿verdad? El ejercicio dice, tengo un depósito en el banco por 5,000 que gana una tasa de interés simple mensual del 10%. Aquí me habla al final del año, ¿verdad? Pero lo vamos a trabajar solo para efectos ilustrativos durante 3 meses, nada más. Solo para efectos ilustrativos, para compararlo con el interés simple y para compararlo con las anualidades. Entonces tengo que en mi primer mes, mi interés del 10% de 5,000 va a ser 500 y entonces yo voy a tener al final del mes 550. Si hago un depósito, perdón, la única inversión que yo hago es de 5,000, ¿verdad? ¿Cuánto es mi capital en el segundo mes? En el segundo mes mi capital sigue siendo 5,000. ¿Cuánto va a ganar de interés? Va a ganar 500, entonces ahora tengo 500 más 500 de interés, tengo 6,000, que es mi principal más el interés que me he ganado. Y finalmente, ¿cuánto capital tengo al tercer mes? Siempre tengo 5,000, pero me he ganado 500 de interés más, entonces tengo 500 más 500 más 500, tengo 1,500, ¿verdad? De ganancia por interés por cada uno de los meses. Tengo un capital de 5,000 y entonces finalmente, ¿verdad? Mi valor futuro, que es la suma de mi principal más el interés, va a ser igual a 6,500. Si eso lo hago en fórmula, tengo 500, ¿verdad? Este es mi interés mensual multiplicado por 3 meses, ya sé que son 1,500, entonces tengo eh, aquí tendría esto multiplicado 500 por 3, ¿verdad? Tendría 1,500. Más mi capital, que es de 5,000. Y entonces, Profe, en ese caso, tendría mis 6,500, que es el valor, ¿verdad? Que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que mi capital se mantiene constante. Mi capital no va a cambiar, siempre van a ser 5,000. Pero mi interés viene aumentando, ¿verdad? Por cada mes que tengo colocado. Porque en este caso, ¿verdad? La tasa es una tasa mensual y en cada mes voy a ganar el 10%.
Está clarísimo ahí, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. este es el modelo más sencillo que hemos estudiado. Profe, dicen unos compañeros que no los dejen entrar. Ok, vamos. Bien. Bienvenidos, Buenos días, bienvenidos. profe. Buenos días, Taniuska. Buenos días, Raúl. Ok, entonces esto es el interés simple. Vamos a ver cómo funciona el interés compuesto con el mismo ejercicio. Entonces aquí cambia la fórmula y la diferencia es, si se fijan, si ponen cuidado en la fórmula, que la n, en vez de estar multiplicando por i, se pasa a ser elevado a la n. Entonces, 1 más i elevado a la n. Y entonces el mismo, fíjense, el mismo ejercicio, tenemos que comenzamos, ¿verdad? Con un capital de 5,000, ya no hice ningún otro depósito más. Tengo una ganancia de 500 por interés, entonces al final del mes voy a tener 5,500. Sin embargo, fíjense, mi capital era de 5,000, pero estos 500 que gané ahora se van a sumar al capital. Y sobre este valor, 5,500, yo calculo el nuevo 10%. Y ese nuevo 10% ahora va a ser 5,500 más 550, va a ser 6,050. Y ahora tengo aquí, ¿verdad? Un nuevo capital de 6,050 y sobre estos 6,050 yo voy a calcular el 10%, que son 605. Y entonces al final yo tengo 6,655. Entonces fíjense cuál es la gran diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. En el interés simple, mi interés se va capitalizando, o sea, va incrementando el valor del capital y sobre este valor del capital voy a hacer el nuevo cálculo de interés. Fíjense cómo después de tener 5,500 más 5,000 más 550 llego a 6,050 y entonces mi nuevo capital es de 6,050 y sobre este valor voy a calcular el nuevo interés. Entonces, ojo aquí, fíjense en esta diapositiva y en la anterior. Mi valor futuro al final es de 6,655 en el interés compuesto, mientras que mi valor futuro en el interés simple es de 6,500. Entonces, se va aumentando el capital de manera constante. Muy bien, entonces allí podemos ver entonces la diferencia fundamental entre lo que es el capital, perdón, lo que es el interés simple y lo que es el interés compuesto. Fíjense aquí, en este caso, la n, en vez de multiplicar el interés, pasa a elevarse a la n. Y lo que estamos estudiando ahorita, que es la capitalización, fíjense aquí estamos haciendo el cálculo del mismo, ¿verdad? Utilizando la fórmula, tenemos una tasa de 1, tenemos 3 capitalizaciones y un principal de 5. Entonces, tenemos acá 1.1, que es esta parte de aquí de la fórmula, ¿verdad? 1 más la tasa. Entonces, tengo este valor más 1, 1.1. Ahora, esa tasa elevada a la n, en este caso la n es 3. Entonces, 1.1 elevado al cubo es igual a 1.33. Ahora, este valor, que sería el factor, esto que está aquí adentro, que me dio un total de 1.33,
33, yo lo multiplico por el principal, que en este caso es 5,000, ¿verdad? Me va a dar justamente el valor que estoy buscando, que son los 6,655, que ya lo vimos en la tablita anterior, ¿verdad? La multiplicación de 1.33 por 5,000. Entonces simplemente estamos aplicando la fórmula, ¿verdad? Entonces esto es solo para efectos ilustrativos y poder ver con claridad cómo es que nosotros vamos diferenciando lo que sería el interés simple y el interés compuesto. Seguimos con el mismo ejercicio, nada más que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo aplicaría esto en qué? En las anualidades, que es el último tema que estamos estudiando. ¿Cómo funcionaría esto en las anualidades? Entonces veamos acá. Fíjense, el único cambio que va a haber es que la anualidad en este caso, en los casos anteriores era un depósito único de 5,000. En este caso voy a tener 3 depósitos de 5,000 para convertir este valor de 5,000 en la anualidad. Si nosotros hiciéramos esto y no conociéramos las fórmulas de anualidad, simplemente lo que tendríamos que hacer es aplicar nuestra fórmula de valor futuro para cada uno de los pagos. Entonces tengo, ¿verdad? En mi línea de tiempo, mi mes 1, tengo el mes 1 aquí, mes 2, mes 3. Como estas anualidades son vencidas, entonces aquí tengo mi punto cero, o sea, el primero del mes, y aquí tengo mi 30 del mes. Entonces, el depósito se va a hacer al final. Entonces, fíjense aquí, como yo tengo y yo estoy trabajando con mi fórmula de interés compuesto, pues voy a agarrar cada uno de estos valores de manera independiente y voy a calcular su valor futuro. Entonces tengo aquí 5,000, el depósito se hizo al final del mes. ¿Cuántos periodos de capitalización hay? Uno, dos periodos de capitalización. Entonces tengo 5,000, tengo mi tasa de interés que es 10%, N que es mi periodo de capitalización, mi valor futuro sería igual, ya conozco mi fórmula aquí, ¿verdad? Mi fórmula me dice que voy a sumar uno más, ¿verdad? Entonces ahí es 1.1 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, que es la n. Y eso me va a dar 1.21. 1.21 lo voy a multiplicar por 5,000 y me va a dar 6,050. Igualito que el anterior. Ahora veamos acá. Tengo, este va con este. Ahora mi segundo depósito, ¿cuántos periodos de capitalización tiene? Entonces, como este depósito se hizo al final del segundo mes, entonces este depósito solo tiene un periodo de capitalización, si se fijan. Solo tiene este periodo de capitalización. Entonces yo digo que n es igual a 1. Entonces, como n es igual a 1, entonces tendría 1.1 elevado a la 1 es el mismo punto 1, y si multiplico eso por 5,000 me va a dar 5,500. Y por último, tengo el depósito, este último depósito que está aquí, que es el depósito que se realizó en el tercer mes. Si se fijan, ahí está el dinero, o sea, no ha ganado nada porque en ese momento se hizo el depósito. Entonces, como no ha ganado nada, simplemente yo voy a dejar los 5,000. Entonces, yo sumo 6,050 más 5,500 más 5,000, tendría 16,550. Esto se puede hacer y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero imagínense que hemos hecho ejercicios en los cuales tenemos 60 movimientos de estos. Estamos hablando cuando es capitalizable mensualmente por 5 años. Entonces estamos multiplicando 12 por 5, son 60. Entonces imagínense ir haciendo uno a uno cada uno de estos, uno a uno, en este sería 59, 58N,
57N y así hasta llegar a los 60. Entonces esto sería interminable, ¿verdad? Entonces, para no hacer eso, es que se creó la fórmula esta de anualidades vencidas. ¿Qué característica tiene? Que los pagos son al final del periodo, ¿verdad? Y entonces, miren el valor, ojo aquí, 16.550. Y ese 16.550, aquí tengo mi fórmula de valor futuro, el mismo concepto. Y entonces lo que voy a hacer es resolver la ecuación que está acá con los datos que ya tengo. ¿Cuáles son los datos que ya tengo? Primero, mi tasa de interés, que sé que es el 10%. Entonces voy a resolver esta parte de aquí adentro. Y entonces dice que tengo 1 más mi tasa de interés, que es 1.1. Después, este punto 1 lo voy a elevar a la n. En este caso, la n, en este ejercicio que estamos haciendo, es igual a 3. Entonces, 1.1 elevado a la 3 va a ser igual a 1.331. Ya tengo lo que sería el denominador. Ahora, el denominador lo voy a dividir entre la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? 0.1. Entonces, 1.331 dividido entre 0.01 me da 0.331. Perdón, aquí me equivoqué porque tenía... Me faltó restarlo, creo. Sí, me faltó restarlo. Me faltó restar este 1 que está aquí, ¿verdad? Este 1 que está aquí, entonces tengo 1.331 y le tengo que restar este 1 que está aquí. Y al restarle el 1, entonces ahora sí tengo 0.331, ¿verdad? Y ese 0.331 lo voy a dividir entre 0.01, que es mi tasa de interés, y me va a dar 3.31. Este valor, 3.31, lo multiplico por mi principal, ¿verdad? O mi inversión, que es de 5.000, lo tengo aquí, y eso me va a dar los 16.550. Y de esa forma es que aplicando esta forma, mi ahorro, venir aplicando uno a uno cada uno de los pagos, ¿verdad? Durante N periodos de capitalización. Entonces, esa es la importancia y la utilidad de contar con esta fórmula de anualidad, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ok. Vamos a seguir con los ejercicios que estábamos resolviendo el sábado pasado. Y a continuación tenemos lo siguiente. Aquí, por favor, quiero que vayan trabajando conmigo. Vamos a ir paso a paso y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a cerrar esto y a resumir, ¿verdad? Entonces, en mi interés simple tiene la característica de que el capital se mantiene fijo. Y lo que va sumándose o aumentando, ¿verdad? Son los intereses que voy ganando con cada capitalización. En el caso del interés compuesto, el interés que voy ganando se va sumando al capital y por lo tanto, el interés en cada capitalización va a ser mayor porque aumenta mi capital y por lo tanto aumenta mi interés en el siguiente periodo que estoy calculando. Y por último, ¿verdad? Las anualidades son una serie de pagos que yo voy a ir capitalizando cada una de ellas como interés compuesto. Sin embargo, para resumir, y como tienen la misma naturaleza o tamaño, ¿verdad? La anualidad, entonces se desarrollaron las fórmulas de anualidad para resolver y simplificar, ¿verdad? Y agilizar la respuesta en el cálculo. Ok, espero que esto les haya recordado un poco estos temas que hemos venido estudiando. Les recuerdo, muchachos, que esta es nuestra última clase de matemática financiera y que a continuación, ¿verdad? El próximo sábado tenemos un examen final. Y ese examen final va a estar basado en básicamente los casos de
los casos que hemos venido estudiando. Básicamente, yo les voy a pedir que estudien esta lista, ¿verdad? De ejercicios de anualidades y una lista adicional que voy a compartir de ejercicios de interés compuesto. Porque sobre la base de esos dos, ¿verdad? Es que vamos a preparar el examen. El examen básicamente va a ser dos ejercicios, uno de anualidad, uno de interés compuesto y una que otra preguntita, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Entonces, yo voy a dejar una lista de ejercicios esta ya la tienen, ¿verdad? Esto está en la clase, creo que está en la clase número 6. Yo voy a poner ahí la indicación, de todos modos. Voy a poner una lista de estos ejercicios que ya ustedes ya los van a tener resuelto, una lista de interés compuesto y un modelo de examen para que miren cómo sería el examen del próximo sábado. Ok, vamos a continuar. Entonces tenemos este caso, dice, una empresa desea tener disponible dentro de 51 meses 47,000 para reponer una maquinaria. ¿Qué cantidad deberá depositar en un fondo al final de cada trimestre si el fondo gana una tasa de interés del 16.32% semestral? Ok, vamos a ir sacando los datos desde ya. Comencemos con la primera información que tenemos aquí. Hablamos de 51 meses, ¿verdad? 51 meses, muy bien, pero esos 51 meses que tengo ahí es el tiempo que me está pidiendo el ejercicio. Después tenemos 47,395. Una empresa desea tener disponible dentro de 51 meses 47,395.02. La pregunta es, ¿esto qué es una anualidad? ¿Es un valor futuro o un valor presente? Valor futuro. Es un valor futuro, correcto, porque yo quiero tener esta cantidad de dinero al final. Entonces yo tengo ahí mi valor futuro, ¿verdad? Que es de 47,395. Muy bien, excelente. ¿Qué otro dato tengo ahí? Tengo 51 meses y ahora tengo la tasa. Primero que nada dice qué cantidad debo depositar en el fondo de cada trimestre. La respuesta de la anualidad que estoy buscando, ¿verdad? La anualidad es los pagos que voy a hacer cada cuánto, cada trimestre, cada trimestre. Entonces, fíjense que la tasa que yo tengo ahí, ¿cómo es esa tasa? Dice que es de 16.32, 0.1632, pero esta tasa es semestral, ya se fijaron, ¿verdad? La tasa es semestral, pero la anualidad es trimestral. O sea, no me coinciden. Estas dos cosas son diferentes y acuérdense, yo tengo que dejarla iguales. Entonces yo tengo que convertir esta tasa que es 0.1632 semestral, la tengo que convertir a una tasa trimestral. Ahora, aquí tengo el tiempo, ¿verdad? Que es N. Ese tiempo está en meses, ¿de acuerdo? Y mi anualidad es trimestral, entonces yo necesito convertir este tiempo en trimestre. Y si yo divido 51, ¿entre cuánto lo tengo que dividir para que me dé trimestre? 4. ¿Cuántos meses De tiene un 12. trimestre? 2. ¿Cuántos meses tiene un trimestre? 4. 3. 3, ¿verdad? Yo voy a dividir entre 3, entonces 51 meses entre 3, 17. ¿qué me va a 17. dar aquí? 17. 17. ¿17 qué? 17 meses. No, Trimestre. Trimestre. trimestre, ¿verdad? Trimestre, correcto. Trimestre. Ahora ya tengo dos datos certeros, ¿verdad? Tengo 17 trimestres, eso ya está solucionado. Sé que mi valor futuro es de 47,395 y ahora tengo aquí mi anualidad, que es el valor que yo estoy buscando, pero todavía tengo un problema. Mi tasa está expresada en semestre y necesito convertir esa tasa a
trimestres. Entonces dice aquí 1632 y yo necesito que esto quede en trimestre. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Y aquí viene la primera parte de la solución del problema. Ya tengo 3 datos, perdón, tengo 2 datos, necesito sacar el dato de la tasa. Y en eso va a consistir la primera complejidad de este ejercicio. Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Atención a esto, que esto es muy importante. La lógica que yo voy a utilizar para eso, necesito un juego de fórmulas nuevo, adicional. Y el siguiente. Primero, yo tengo que pasar este 16.32, que es mi tasa. ¿Cómo es esta tasa? Esta es una tasa, dijimos, nominal primero, ¿verdad? Es una tasa nominal expresada en semestre. Está aquí, ¿verdad? Fíjense. 16.32. Está en semestre. Esta S que está aquí significa que está en semestre. Entonces, esta que es mi tasa efectiva, perdón, mi tasa nominal, esta es la tasa del año. Yo necesito pasarla a una tasa efectiva anual. ¿Y cómo voy a hacer eso? Utilizando la siguiente fórmula. Mi fórmula es la tasa que estoy buscando, la tasa efectiva anual, y esta que está aquí es la tasa nominal anual, que es este 16.32. Entonces, ¿cómo sería eso? Por favor, háganlo conmigo. Fíjense, ojo, atento a esto. 1 más la tasa que tengo aquí es 16.32. 0.1632. Pero acuérdense que este es el año. Esto lo tengo que dividir ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir esta tasa de 16.32? Entre 12. Entre 2. ¿Por qué 2? Porque el año tiene 2 semestres. ¿Correcto? Y ese, perdón, este no va aquí. $0.1632, ¿verdad? Lo divido entre 2, ¿por qué? Porque semestral, acuérdense que hay 2 semestres en el año, y eso lo voy a elevar a m. ¿Y cuánto es m? M es igual a 2, porque son 2 semestres. Entonces lo divido entre 2 y lo elevo a 2, y a eso le voy a restar 1. ¿Y cuánto me va a dar eso? Por favor, hagan ese cálculo. Eso me va a dar 1 más 0.0816, ¿verdad? Y eso me va a dar, eso elevado al cuadrado, y eso me va a dar 1.0816 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? 1.169858. Que este valor que está aquí. Ahora, yo todavía no tengo todavía la fórmula, porque acuérdense que yo lo tengo que dejar esto en trimestre, y el valor que acabo de sacar, esta tasa que está aquí, es una tasa anual. ¿Correcto? Entonces, necesito utilizar una segunda fórmula para ajustar esa tasa. ¿Cuál es la siguiente fórmula? La siguiente fórmula es la siguiente, esta. Ahora tengo que usar esta fórmula, porque esta fórmula lo que va a hacer es convertirme, ¿verdad?
Me va a convertir esta fórmula, esta tasa que quedó anual, ahora me la va a convertir en una tasa, ¿cómo? ¿Qué tipo de tasa es la que necesito? Una tasa Trimestral. Trimestral. trimestral, correcto. Y entonces voy a meter, ¿verdad? Los valores de la fórmula. 1 más 0.16 98 586 y esto dice que lo voy a elevar a la 1 entre m, en este caso, ahora fíjense que cambia, ahora m es igual a 4. Y entonces tendría, Es 4 por los 4 trimestres que hay en el por año. lo que tiene 4 trimestres el año, correcto. Entonces 1.16 98 586 elevado esto a la 0. ¿Verdad? 25, que sería a la división de 1,04. ¿Y cuánto les da eso? Es elevado a la 1/4. Es a la 0.25. Un cuarto, ¿verdad? 1 entre 4, 0.25. 1.04. 1.04. Esa es la respuesta correcta. 1.04. ¿Por qué está Ese es el 0.16? número que nosotros vamos a utilizar efectivo. Aquí dice 1.16, si se fijan, ¿por qué? Porque acuérdense que esta tasa que les quedó 0.04 es la tasa efectiva, que es la que vamos a utilizar en la fórmula trimestral. Pero como son 4 trimestres, entonces si yo la multiplico por 4, tendría la tasa nominal del año, eso sería 0.16. Pero la tasa que estamos buscando y la tasa que nos interesa es esta, 0.04. 0.04. Sí, ya Este es el restarlo valor, obviamente queda eso. este es el valor que nosotros vamos a meter ahora en la fórmula de valor futuro, porque ahorita lo único que hemos hecho es ubicar la tasa. Ahora sí ya tenemos los valores suficientes para poder hacer el cálculo que nos interesa, ¿verdad? ¿Y cuál es el cálculo que nos interesa? El cálculo que nos interesa, el cálculo principal, es saber, dice ahí, cuánto, ¿verdad? Debo depositar en el fondo cada trimestre. O sea, cuánto va a ser mi anualidad trimestral. Entonces ahora sí, voy a utilizar mi fórmula de anualidad cuando yo conozco, en este caso, el valor futuro. ¿Y cómo sé cuál es esa fórmula? Esa fórmula es la siguiente. Entonces tengo aquí que mi anualidad es igual a valor futuro multiplicado por todos estos números que están ahí. Y entonces, ¿cómo voy a venir haciendo esto? Fíjense aquí que aquí tengo ya mi tasa, ¿verdad? Yo tengo mi tasa aquí de 0.04, ¿verdad? Tengo mis 17 trimestres y tengo mi valor futuro. Entonces, simplemente voy a venir metiendo cada uno de los valores que necesito ahí para llegar a ese valor, para llegar a este 2000, que es el valor que me dice la respuesta del ejercicio. Y entonces recuerden por dónde comienzo. Comienzo primero por esta parte. Entonces digo que 1 más, ¿cuál es mi tasa? Mi tasa es 0.04. Y eso lo voy a elevar a la n, y en este caso n es igual a 17. Y saquemos ese primer valor. ¿Cuánto les da ahí? Entonces, 1.04 elevado a la 17. Da 1.9479. 1.9479. Ahora, a este valor le voy a restar 1. Vamos a seguir aquí arriba porque el espacio en blanco. Entonces, si yo le resto 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 0.
Entonces me quedaría ahí 0.9479. Y ya con eso ya tengo esta parte del denominador. Entonces, pero tengo, acuérdense, ahora tengo esta I aquí, entonces voy a pasar el paréntesis, perdón, la raya, y entonces mi tasa de interés es 0.04. ¿Y cuánto es el resultado de esta? Aquí tengo mi tasa. 23.697. ¿Cuánto? 23.697. 23.6. Así le dio todo. Sí, 23.6975. Y entonces ahora ya tenemos el factor, ¿verdad? Que es todo este pedazo de aquí. Ahora este número lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Mi valor futuro, que es 47.000. ¿Verdad? 395. Y nos dio por... Está malo. Sí, ya sé. ¿Dónde fallamos? Ok, se nos va a acabar el tiempo ahorita. Ya les voy a mandar el siguiente enlace, ¿verdad? Para que revisemos en qué nos equivocamos. Ok, hasta aquí todos los datos vamos bien. Entonces, este cálculo que acabamos de hacer tiene un error. Vamos a ver dónde está ese error. Vayan revisando ustedes mientras igual les mando el enlace.